Continuamos en directo en la sintonía de la 10 Capital Radio. Bueno, y en este punto pues vamos a analizar, a coger de cerca pues lo que acontece. Normalmente cada lunes contamos José Antonio Pardella, Eduardo Pintado y esta que les habla. Hoy Eduardo Pintado, que está al otro lado del teléfono. Muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo? Tere. Hoy estamos los dos, ¿eh? Estamos los dos, Eduardo. Así sí, hoy que estamos en la intimidad los dos. Así que hoy respuesta, comentario. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? ¿Cómo va ese catarrín que te...? Bueno, ahí está haciendo a todo. Bien, no, pero va mejorando. Ayer estuvimos toda la mañana con muchos amigos reunidos en una celebración en La Orotava. Nos reunimos muchos coches antiguos y pasamos una mañana estupenda con motivos de las fiestas de la villa. ¿Los Corpus en La Orotava fueron ayer o son este jueves? Sí, no, esto es con motivo de las fiestas del Corpus. Sí, ¿no? sí. Pero que hacen muchas actividades en el ayuntamiento durante muchos días. Sí. Entonces, distintas y diversas actividades. Y una de ellas es que hace ya muchos años, que es el domingo. Los domingos se hace una reunión de coches antiguos y vienen de toda la isla, ¿no? Entonces pasamos un rato muy agradable. Uh-huh. Pues me alegro que lo hayan pasado bien. Además el tiempo acompaña, ¿no? Sí, bueno, hizo, digamos, un poquito de calor, pero bueno, se agradece. Te ponías debajo de un laurel y ya está, debajo en la plaza y se acabó. Menos mal que quedan laureles todavía para... Sí, maravilloso, en la plaza ahí, maravilloso. Eduardo, que ayer se cumplieron los 17 años de la puesta en marcha del tranvía de Tenerife. Yo no sé dónde te cogió a ti todas las obras que empezaron Sí, me cogió en la época mía, en los años míos del Cabildo, y fue una fecha importante, ¿no? Importante, porque se pasaron por distintas y varias etapas, ¿no? Al principio hubo cierta contestación por algunas calles donde iba a pasar el proyecto, pero después con el tiempo y ya funcionando con los años se ha demostrado que fue un acierto impresionante, ¿no? Uh-huh. La puesta en marcha eras consejero en el Cabildo, ¿verdad? Sí, en aquella época sí. Estaba con Ricardo Melchor y en fin, fueron unos años muy vitalistas, porque se sacaron adelante muchas cosas y otras se quedaron a mitad de camino, ¿no? En este caso el tranvía, como dices tú bien, se tuvo que haber seguido el empuje que hubo durante aquellos años para haberlo llevado a los rodeos como mínimo, ¿no? Y después ya enlazar con Tacoronte y el resto de la isla, ¿no? El famoso ¿En tranvía? El tranvía no. Porque si no, para llegar a Tacoronte es un día entero. En su día, nosotros fuimos de las primeras regiones de España que tuvimos un tranvía desde Santa Cruz hasta Tacoronte, de los más largos de España, hace 100 años. O sea que en eso siempre fuimos muy adelantados. Y quedó pena de por lo menos no llevarlo a los rodeos, ¿no? ¿no? Pero ha sido muy útil ahí hasta los rodeos. Hombre, hubiese sido una maravilla. Y sigue siendo ese proyecto una maravilla y de necesidad. Y esperemos que algún día se retome ese tema, porque eso igual que ha sido el recorrido actual, un antes y después en el desplazamiento en Santa Cruz, ¿no? Reunirnos con la laguna y con los distintos barrios. Eso sí que hubo un éxito formidable, incluso con distintas consecuencias en otros ámbitos, no solamente en el transporte, sino en el tema familiar, ¿no? Que muchos padres de familia respiraban mucho más tranquilo cuando los niños y las niñas iban
si van de Boncho a la laguna, Hombre, claro. y si van mucho más tranquilos los papás y las mamás cuando no tenían que utilizar coche, ¿no? Claro, claro. Eso es un tema que está ahí como anécdota, pero no tan anécdota, es un tema importante. Igual que la movilidad para personas con algún tipo de discapacidad, ¿eh? Sí, Les ha sí, por supuesto. dado una independencia importante. Por supuesto, por supuesto. Y además sigue estando en muy buen estado, hay mucha regularidad, las paradas están bien y creo que ahora estoy un poquito desconectado, pero se va a ampliar, no sé si es a la Gallega o Sí, se va a seguir hasta el muñeco de ampliando nieve. Una hasta el parada más. muñeco. Exactamente, exactamente. Entonces, Ujú. pasito a pasito, eso es un gran proyecto y nos debe servir de ejemplo de que en Tenerife, cuando nos ponemos, pues somos capaces de sacar adelante estos temas y sacar el famoso tren del norte y el del sur, ¿no? Pero bueno, Ujú. ahí estamos. Ahí están, sí. Hoy es para celebrar lo que ya hemos hecho. La verdad que sí, que son 17 años. Antes hablaba con Sí, Santiago Correa y le decía, bueno, el año que venga ya el tranvía puede votar, que cumple los 18 añitos. La mayoría sí, sí, de... sí. la- La verdad que el tiempo pasa volando, ¿eh? Mm. Nunca mejor dicho. Sí, Eduardo, y a nivel de desarrollo económico, empresarial, yo creo que, no sé, te pregunto, ¿crees que el tranvía benefició a La Laguna? Sí, muchísimo, Porque se pensaba, se muchísimo. ideó casi para Santa Cruz, pero yo creo que el No, mayor no, no, beneficio no. lo ha tenido La Laguna. Sí, sí, no, no, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Bueno, es prácticamente ya la misma comarca, ¿no? Son vasos Mm, comunicantes. La Laguna y Santa Cruz no son dos entes independientes y separados, sino la misma comarca y los sectores empresariales muy parejos, ¿no? Pero indudablemente a La Laguna, sobre todo en el tema del segmento del ocio, ¿no? ujú, Restauración, sí. en fin, y después también en el tema de las tiendas, ¿no? Y mucha gente que se pasaba pues prácticamente un día completo, ¿no? O sea, paseaban, hacían sus compras y después se quedaban a comer, o al contrario, pasaban la tarde, se daban su vuelta, veían las tiendas, siempre había una comprita y después siempre había una merienda en la laguna y después está el otro segmento de la gente joven que subía después de cenar en Santa Cruz a tomarse las copas en, en, en la laguna, con lo cual se cubría prácticamente todo el día en movimiento, ¿no? Con lo que eso conlleva consigo, ¿no? Ujú, así. Otro temita, el pasado jueves, coincidiendo con el Día de Canarias, pues pasará a llamarse también el Día de la Amnistía, que se aprobó finalmente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque ahora Bueno, ya se sabe tú que sabes, no se va a tú, publicar. tú sabes de sobra mi Mm, opinión sobre ese tema y a mí me parece uno de los días más tristes de nuestra joven democracia, ¿no? O sea, desde los primeros años de nuestra nueva constitución y de la formación de las primeras Cortes Generales, allá por los años 70 hasta hoy en día, a mí me ha parecido, excepto el 23F, ¿no? Me ha parecido mm, uno de los días más tristes y de las votaciones más lamentables que ha pasado en nuestro país, ¿no? Que un 1,4 o 1,6% del voto de toda España, que es el voto que suman los distintos partidos separatistas de nuestro país, hayan doblegado al resto de la nación, bueno, a una buena parte del resto de la nación opuesta a este lamentable suceso, que lejos de parar aquí, que es una de las muchas justificaciones que se oye
en distintos medios y en distintos ámbitos, ¿no? De que esto por fin va a ralentizar, va a tranquilizar, va a sosegar el ambiente político en Cataluña y en las Vascongadas, en este caso concreto en Cataluña. Desgraciadamente, porque yo no me alegro por eso, va a ocurrir justo lo contrario. Esto le va a dar alas al próximo objetivo, a la próxima parada en esa montaña de escalada del fin último que persiguen los separatistas, que es el referéndum, ¿no? Ujú. Pero bueno, Sí, pero esa, contando que esa es ya, mi humilde opinión. bueno, humilde no es porque estás capacitado para darla, ¿no? Profesionalmente y políticamente y jurídicamente y en todas las mentes. Pero te pregunto, Eduardo, después de estos días, yo leyendo y releyendo y escuchando, da la sensación que Pedro Sánchez, o sea, el gobierno se la ha jugado, ¿no? Al independentismo con esta ley, porque primero que nada, hasta que no la publique el diario de sesiones del Parlamento, que no la ha publicado, no se puede publicar en el A BOE. mí, a mí, Tere, me da una enorme pena por muchas razones, por muchas razones. Me da bastante pena el devenir de un partido con tanta historia y tanta tradición democrática, no más de un siglo, como son los socialistas españoles, ¿no? Y en el caso concreto los nuestros, ¿no? El socialismo en Tenerife, ¿no? Porque no se merecen esto, ¿no? Y no lo digo yo, no lo digo yo. Es un razonamiento que hacen distintas y varias figuras históricas y no tan históricas del socialismo español, ¿no? Como las que oí la semana pasada al presidente de Castilla-La Mancha, el señor Paje, ¿no? Unas opiniones muy certeras, muy certeras, ¿no? Y claro, esas opiniones las tienen que estar oyendo muchos militantes de base, ¿no? Cientos o sea, miles de socialistas y personas absolutamente rectas y correctas y con un pasado dentro del socialismo español más que digno, ¿no? A mí me llegan también de vez en cuando el pensamiento escrito de uno de los grandes ilustres socialistas de nuestra provincia, como es Eligio Hernández, y eso te pone los pelos de punta, ¿no? Además con un razonamiento, con una base histórica y jurídica formidable, excepcional, ¿no? Haciendo ciertas comparaciones con hechos parecidos, como ocurrieron en la península en el año 34 y en el año 36, de triste recuerdo, ¿no? para nuestra memoria, ¿no? Pero así es tan preclaro Eligio en los juicios de valor que hace, ¿no? En la comparación con hechos actuales. Después vi el otro día también en un programa, no me acuerdo, se me da la memoria, de Luis Felipe González, en la tele, no sé qué programa en la tele. El del hormiguero, probablemente. Exacto, gracias. Y estuvo brillante, y sobre todo muy claro, ¿no? Y claro, esto debe de hacer pensar y a mí, lejos de levantar en mí una crítica contra el socialismo español, pues me pasa todo lo contrario, ¿no? Digo, bueno, pues el PSOE se tiene que armar de valor y tiene que darle una vuelta a esta estrategia errónea que está haciendo, porque estos son cesiones que a lo mejor son irreparables, y en fin, con estas cosas hay que tener un juicio muy sereno y parar, y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, aquí no puede haber más cesiones al separatismo, no puede haber más.
es impensable, impensable. Pero te Bueno, es pregunta, lo que yo opino. sí, pero tras las elecciones en Cataluña quedó claro que ya el independentismo ha perdido fuerza y que la gente está Bueno, harta, que la gente quiere ya tranquilidad. eso, Tere, es una lectura muy en boga hoy, que es el inmediatismo, ver las cosas a corto plazo, ¿no? Ujú, Yo siempre me sitúo por la edad, en los años del posfranquismo, finales de los 60 y 70, y yo ya seguía muy de cerca los movimientos separatistas en las Vascongadas por otros motivos, por la época del plomo, ¿no? ujú. Y a los nacionalistas catalanes, ¿no? Y yo siempre he mantenido la tesis de que ellos han mantenido una estrategia a corto, medio y largo plazo que van cumpliendo implacablemente, ¿no? Y yo no creo que ahora por uno, dos o tres escaños haya bajado la tensión. No, no, todo lo contrario. Es una parada, es un éxito que han conseguido, indudable, y ya lo único que están haciendo es preparando la siguiente parada a su meta y su objetivo final. Ujú. Y el que no lo quiera ver así, pues, oye, es muy respetable, ¿eh? Está claro. Yo siempre digo, esto es una opinión muy particular mía, pero yo lo veo desde, o sea, estoy viendo llegar a Barcelona, a Tarradella, y Mm. salir al balcón de la Plaza de San Jaime, en Barcelona, en olor de multitudes, y como ya en aquel momento la extinta, tristemente, UCD, ya en aquellos momentos se veían claros los objetivos, ¿no? Y después ha habido unas sesiones con C de Cádiz y terrible por parte no solamente del socialismo español, sino del centro y la derecha española, que durante distintas etapas han pactado con el separatismo tanto en el País Vasco como en Cataluña, que lo único que han supuesto es siempre mi teoría de han conseguido una parada más, una parada más, una parada más, subir las escaleras hasta la meta final, ¿no? Está claro que no podemos dar nada por Entonces sentado. la autocrítica hay que nos las tenemos que hacer todos, desde el por qué en su día la sesión en el título octavo de la Constitución, la ley electoral que se aprobó en su día, en fin, tiene muchas lecturas distintas y diferentes, ¿no? Pero sobre todo nos tenemos que hacer todos, nos tenemos que hacer cierta autocrítica para llegar a entender cómo se ha llegado a este momento, ¿no? Desde luego que sí. Y otro momento, Eduardo, el domingo, elecciones a la Unión Europea. ¿Consideras que la mayoría, la soberanía, el pueblo, es consciente de lo trascendental de esta Bueno, elección? en todos los países europeos las elecciones no tienen el calado y la vitalidad que tienen otros procesos electorales, como las elecciones generales, no solamente en España, sino en todos los países, ¿no? Decae un poco siempre la intensidad. Hombre, entusiasmo por las elecciones no hay, está claro. Exacto, no, pero tampoco en otros países, o sea, ¿no? Eso es se ve siempre un poco lejano, en unos países más que en otros, obviamente, ¿no? Pero se ve muy lejano, ¿no? Y, pero estas elecciones van a ser importantes porque estamos ante las puertas de un cambio sustancial en el posible recuento. Estamos ante un cambio que puede ser crucial porque en los últimos 50 años el poder siempre ha estado sustentado entre la unión entre los demócratas cristianos europeos
y la socialdemocracia europea. Y de vez en cuando entrando en juego también liberales y los extintos en su día partidos comunistas europeos, pero la base principal siempre fueron los dos grandes pilares, los socialdemócratas y los demócratas cristianos o socialcristianos, ¿no? Eso que hoy se despacha tan ligeramente en muchos medios como esa forma de simplificar todo, ¿no? De conservadores y no son conservadores, son demócratas cristianos. Y por primera vez, desde el acto fundacional en los años 50 de la Constitución de la Unión Europea, va a entrar un tercer factor aquí, que son la subida formidable que van a tener en muchos países del norte de Europa, y en el sur de Europa no tanto, ¿no? Pero de los proyectos distintos y variados que se enmarcan dentro de lo que hoy se llaman populistas o de extrema derecha, ¿no? Que son muy distintos y diversos entre sí, ¿no? Pero que van a ser como una tercera fuerza, o, ahí está la pregunta, o segunda fuerza política en el Parlamento Europeo, con lo que eso va a conllevar en el cambio de muchos proyectos y normativas europeas, ¿no? Por eso estos días habrás visto que en la prensa ha llamado mucho la atención el acercamiento de los democristianos europeos con Giorgia Meloni en Italia, ¿no? Eso quiere decir que ya hay movimientos telúricos importantes pensando en futuros nuevos pactos. Exacto. Y ya para casi finalizar, Eduardo, ¿eres del Madrid? No. Pues yo que te iba a decir a la Madrid. Pero ¿cómo me has podido estropear la tertulia tan interesante? Porque queda poco y quiero tocar todos los puntos. Por favor. Bueno, vamos a ver. Primero felicitar al Madrid, por supuesto, como equipo español. Pero punto y aparte. Y ya está, ahí se acabó. Ahí se acabó la Euro. Y me saco el sombrero. Bueno, hasta ahí, punto y aparte. Pues yo soy del Tenerife, pero de Tenerife enragé, como dicen los franceses. Y después mi segundo equipo, como tenemos muchos, es el Atlético de Madrid. O sea que casi acierta. Ahí estamos, pues habría que alegrarse, ¿no? Si primero los de dentro y después los de afuera. Las cosas como son. Hasta ahí llegamos. Bueno, pues terminamos con una nota agradable. Corremos un tupido velo sobre la victoria del Madrid y nos centramos en la victoria del Tenerife de ayer y esa despedida a Garitano, ¿no? Sí. Ayer despedimos la temporada con cierta dignidad, las cosas como son. ¿Y qué opinas del nuevo fichaje de entrenador? Bueno, pues yo le deseo la mayor de la suerte. Yo lo que sí pido es que haya un cambio importante y se mire mucho más a la gente joven de la región, o sea, la cantera del fútbol canario, y que construyamos una base de un equipo con algún que otro veterano, pero con gente muy joven, que las hay, y muy bueno. Pero por lo visto el director técnico Garrido no está por esa labor. Yo ahí me coge en 33, como diciendo jóvenes, porque no estoy muy puesto en eso. Hay una importante polémica, ¿no? Ahora que se ha sabido leo a los grandes periodistas que tenemos en nuestra provincia a nivel de prensa y a nivel de radio, los grandes compañeros, pero no estoy muy puesto en este tema. Bueno, pues nos quedamos con esa victoria digna para finalizar esta temporada y con la intención, porque yo no sé si has visto la serie esta Ted Lasso.
No sabes. Bueno, una serie en la que se contrata a un entrenador de baloncesto para entrenar un equipo de fútbol que no tenía ni idea y al final lo consigue poner en la cúspide del fútbol de londinense, creo que es, ¿no? O sea que a ver si vamos a tener un telazo aquí, no lo sabemos. Estamos criticando y echándolo antes de llegar. Pues llegamos al final. Eduardo Pintado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a todos los radioyentes que nos escuchan con paciencia. Claro que es paciencia y con ganas, que se habla con autoridad. Eduardo, un abrazo grande. Un abrazo a todos los radioyentes y un fuerte abrazo para ti. Un abrazo. Bueno, así llegamos al final del programa, como siempre agradeciendo el excelente trabajo, los mandos técnicos de Miguel Ángel González Padilla. Reciban ustedes un afectuoso saludo de esta que les ha acompañado Tere Cuello y ahora se quedan con Francisco Payero y el Fielato, que estaba yo haciendo tiempo para recordar el nombre. El Fielato. Venga, un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.